Vamos a pasar al sermón de las 7 palabras. Las 7 palabras o reflexiones que nuestro Señor hizo en el momento de su pasión y que debemos tratar de reflexionar sobre ellas, comprenderlas, qué es lo que nos quiso decir y no verlas así como a primera vista que parecen algo que no parecen algo importante o que no tenga un mensaje especial para nosotros. Primera palabra, nuestro Señor dijo, hablando de aquellos que lo habían crucificado, lo que lo estaban persiguiendo, nuestro Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este gesto de nuestro Señor de misericordia por los pecadores, que tenía muchas agravantes, esta persecución a nuestro Señor, de aquellas personas que probablemente habían sido curadas por nuestro Señor en sus milagros, que habían escuchado sus palabras, que los habían tal vez alabado lo que nuestro Señor decía, y después se volvieron contra Él pidiendo su muerte, asusados, instigados por los príncipes de los sacerdotes, que llenos de odio trataron de condicionar a toda esta multitud a hacer lo que ellos querían. Y es lo que pasa muchas veces con las multitudes que son presionadas o condicionadas por gente mala, por gente que tiene medios para llevarlos a pensar tal o cual cosa. Es lo que hoy vemos en este mundo, como muchas personas instigan el odio a Dios, el odio a la iglesia, que difunden muchas mentiras sobre la religión, sobre los sacerdotes, sobre la verdad de Dios. Y a fuerza de repetirlo, a fuerza de decirlo en la publicidad, en los medios de comunicación, mucha gente termina aceptándolo, sabiendo que no es verdad, pero no, la mayoría se pliegan delante de la presión social, la presión que todos les pueden hacer los demás, y para no tener problemas van plegándose a lo que se dice, a lo que se quiere hacer aceptar por los demás. Y hoy los enemigos de Dios tienen muchos medios para condicionar a la gente, muchos medios, no solo en la información, sino también incluso en la vida económica, en la vida social, y son pocos los que son capaces de decir no, nosotros no vamos a aceptar eso, nosotros no queremos renunciar a Dios, nosotros no queremos aceptar el pecado. ¿Cuántos son los que se pliegan delante de toda esta campaña contra Dios, contra su iglesia? Esto se reproduce, aquello que pasó el día de la crucifixión de nuestro Señor se ha reproducido siempre. Pero son pocos los que tienen esta convicción, esta fortaleza para decir no, yo no puedo aceptar ofender a Dios, yo no quiero por quedar bien con los demás decir o hacer una injusticia, hacer el mal, ofender a Dios. Yo no quiero con mis actos crucificar de nuevo a Jesús, crucificar a su iglesia, crucificar las almas o incluso mi propia alma por el pecado. Esa cobardía ha hecho tanto daño. Entonces, hay cuántas personas que pensarían o dirían otra cosa cuando se sienten presionados por las personas que están alrededor de ellas, sus amigos, su familia, se pliegan, porque el respeto humano es muy fuerte para ellos, es algo muy importante. Quieren estar bien con el mundo y entonces posponen a Dios
a ese Dios que no lo ven, pero aunque no lo ven, está ahí, a ese Dios que no lo sienten, pero que un día los juzgará. Entonces es de todos modos absurdo, una necedad, plegarse a esta presión del mundo, que en el fondo está instigada también por el demonio, por los enemigos de Dios. Así que tengamos conciencia, no seamos de esas ganado que sigue a todos los demás. Tratemos de vivir nuestra fe con inteligencia, con pensar las cosas y decir, bueno, esto, aunque no es porque lo dicen muchos que ya es cierto, no. Alguna cosa es verdad o no es verdad, y a veces la mayoría se equivocan. Tengamos el sentido de la verdad, tenemos el sentido de aceptar el bien, rechazar el mal, buscar la verdad y aceptar la verdad y rechazar el error. Cuando el mundo nos habla con doblez, cuando el mundo nos habla con hipocresía, debemos reaccionar y no debemos ser complacientes con esas actitudes. Segunda palabra que nuestro Señor dijo al buen ladrón, que finalmente terminó por ser tocado por la gracia y con tener compasión por Jesús, porque como dice en el Evangelio al principio, él mismo también hacía reproches a nuestro Señor, pero terminó finalmente conmovido por la actitud de Jesús y pidió su misericordia, y la respuesta de nuestro Señor fue inmediata: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no es tan difícil pedir perdón. Hay personas que les cuesta mucho pedir perdón, disculparse, es tan sencillo, a veces con los demás, pero con Dios todavía más fácil. Cuando hemos cometido un error, aun si son grandes nuestros pecados, tener esa simplicidad de pedir perdón y decir: Dios mío, me he equivocado, he fallado. Con tal que sea sincero, que no sea un arrepentimiento falso de conveniencia, y de que esas personas que según eso se arrepienten y ya están calculando qué nuevo pecado van a hacer. Entonces un falso arrepentimiento, ese arrepentimiento Dios no lo quiere, pero a veces un arrepentimiento sencillo puede bastarnos para salvar nuestra alma, como al buen ladrón. Y aunque tenía tal vez muchos crímenes de que arrepentirse, pero sus palabras fueron sinceras, fueron auténticas, aunque sucedió en un momento, a un último momento nuestro Señor le perdonó. Así que estemos siempre dispuestos a pedir perdón a Dios con simplicidad. Aquellas personas que antes de acostarse en la noche piden perdón a Dios de sus pecados, evitemos los pecados de esos que son deliberados, que son calculados, porque todos tenemos pecados de esos de fragilidad que a veces nos pasa, y que a veces casi sin pensarlo, sin querer, decimos algo, hacemos algo que no está bien. Pero hay personas que con tiempo, a sabiendas, calculando bien, hacen un pecado, y eso es mucho más grave. Eso endurece el alma, eso endurece el corazón, eso también va cerrando las fuentes de gracia que Dios nos da, y esas personas a veces pierden la confianza en Dios porque se endurecen mucho en su pecado. Así que evitemos el pecado deliberado, y hagámonos la idea de que siempre tendremos algo que no esté bien. Todos pecamos, todos somos pecadores, y por aquí o por allá algo hacemos que no está bien,
pero no es calculado, no es una cosa deliberada, no es un pecado realmente calculado. Y esos pecados Dios los perdona fácilmente, pero tengamos esa intención limpia. Es una intención general de toda nuestra vida, es decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero evitar el pecado, yo quiero hacer el bien, y es esa intención que esté bien clara en nuestra mente para que Dios aprecie todo lo que hacemos, porque está animado por una intención buena. Y muchas personas se ponen a ver qué han hecho, cuánto han hecho, sus actos, pero lo que valoriza nuestras acciones es sobre todo la intención, con qué intención las hacemos, es lo que Dios estima más. Así que tengamos una intención limpia y pidámosle a nuestro Señor esta pureza y esta simplicidad de saber pedir perdón en cualquier momento, después de cualquier pecado. Tercera palabra, y son las que nuestro Señor dirigió tanto a la Virgen María como al apóstol San Juan, en la cual Él les decía, porque nuestro Señor murió pobre, como hemos oído ahorita en el Vía Crucis, como nuestro Señor lo despojaron de sus vestiduras, le quitaron todo, lo despojaron de todos sus bienes. De todos modos Él era pobre, pero también le quitaron sus vestidos, lo privaron de su salud, de su cuerpo, lo privaron de su reputación, porque Él murió como si fuera un bandido, un malvado, un esclavo, y en ese concepto fue crucificado por la multitud que estaba alrededor. Entonces no le quedaba nada más que a su madre, y también no la quiso dar. Entonces nuestro Señor murió realmente pobre, desasido de todo, para darnos ese ejemplo de que nada nos debe importar tanto como el amor a Dios, como el hacer la voluntad de Dios. Entonces quiso también darnos a su madre, y también hizo una alabanza a la Virgen María, diciendo: tú que has sufrido por mi pasión, en este sufrimiento tú has tenido nuevos hijos, así como una madre que cuando nace un hijo sufre por este nacimiento, así la Virgen María en la pasión de Jesucristo nos hizo nacer a nosotros a la vida de la gracia. Entonces, con más razón se volvió nuestra madre. Por eso nuestro Señor la alaba al decirle: mujer, he aquí tu hijo. En ese momento justo, cuando nuestro Señor estaba haciendo su sacrificio, que estaba unido íntimamente al sacrificio de la Virgen María. Entonces, mujer, aquí tienes a tu hijo, al que tú has salvado con tus oraciones, con tus ofrendas, con tus sacrificios, en unión a mí, con unión a Jesús. Y al mismo tiempo al Hijo, a San Juan, le dice: aquí tienes a tu madre, es desde ahora tu madre, y te la regalo, te la doy. En Él está personificada todos los hombres que nos dio, a los cuales nos dio Jesús a su madre como nuestra madre. Entonces consideremos este gran regalo, que desde ahora va a ser ella el medio por el cual Jesús va a distribuir sus gracias. Por eso se dice que la Virgen María es mediadora de todas las gracias. Es ella que va a distribuir estas gracias que Jesús ha ganado, y por eso es en el momento de su muerte, de su crucifixión, que Él dice esto a San Juan: he aquí a tu madre. Si quieres que mi gracia se aplique en tu alma, pídele a la Virgen María, por medio de ella la vas a recibir. Entonces tengamos conciencia de nuestra
de que tenemos una madre en el cielo. No olvidemos invocarla, no olvidemos estar cerca de ellas todos los días. No pasemos un día sin rezarles, sin mostrarle nuestro afecto y nuestra confianza. Vamos a pedirle también a San Juan que nos dé ese espíritu de dependencia de la Virgen, y como dice el Evangelio, desde ese día Él la recibió como si fuera la suya. Ese día San Juan la recibió como si fuera su madre, y así en Él nosotros estamos representados, así la recibimos también, la aceptamos como madre. Cuarta palabra que dijo nuestro Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras demuestran un grandísimo sufrimiento de nuestro Señor, un sentimiento de desamparo muy grande, debido a que aparentemente sus enemigos habían triunfado y que Él completamente había sido humillado por ellos, que había recibido todo tipo de males, y que nuestro Señor, al punto, no en tanto Dios, más bien en tanto hombre, Él se sintió como abandonado, porque en tanto Dios, pues Él no podía sufrir, no podía sentirse desamparado, pero es su humanidad que sufrió tantísimo. Y esos sentimientos tan fuertes de sentirse tan desamparado, nos deben hacer reflexionar de que cuando tenemos nosotros alguna situación difícil, aun si nos sentimos desamparados, debemos no pasar de eso a decir algo que ofenda a Dios, algo que muestre una cierta rebeldía a la voluntad de Dios. Nuestro Señor sí manifestó este dolor, pero no manifestó ninguna rebeldía, ningún descontento o ningún reproche a Dios. Simplemente manifiesta el estado de su alma de gran dolor, de gran sentimiento, de sentirse como solo, como abandonado. Así que nosotros todos tenemos momentos difíciles, tenemos momentos de dolor, no debemos desanimarnos y sobre todo nunca hacer a Dios reproches de lo que nos pasa o lo que pasa alrededor de nosotros, porque Dios no es autor del mal. El mal viene del pecado, o viene de las personas malas, o viene de los efectos de nuestros pecados, de pecados del mundo, y ciertamente hay un aspecto misterioso, pero no podemos poner en duda la bondad de Dios, su justicia, su veracidad. Sexta palabra: todo está consumado. Es decir, nuestro Señor había realizado en sí mismo todas las profecías que estaban dichas sobre Él, de cómo iba a ser el Mesías. Si uno lee los profetas y todo lo que ellos habían anunciado, nuestro Señor lo realizó en su pasión. Sobre todo eso que anunciaron los profetas de cómo Jesús, el Mesías, iba a morir. Y entonces nuestro Señor ya había realizado todo, ya se había realizado en Él todas esas profecías, como diciendo: ya he hecho todo lo que Dios Padre me había pedido, estoy en paz porque he hecho su voluntad. Esa paz viene de la tranquilidad del alma y de la unión a Dios, de la voluntad de Dios. Dios quiera que nosotros podamos decir así el día de nuestra muerte, que hemos hecho todo como Dios nos lo pedía, que no tengamos algo que reprocharnos. Por eso es bueno hacer este ejercicio de vez en cuando, de pensar qué hubiéramos querido hacer en el momento de nuestra muerte. Si estuviéramos ya muriendo, reflexionar y decir: ¿qué es lo que yo hubiera más querido hacer? ¿O qué es lo que me hubiera reprochado en ese momento?
y ya el hecho de pensar eso nos ayuda mucho a decir, bueno, pues me falta esto, o quisiera, tengo que hacerlo ahora, ¿verdad? Y esa reflexión es muy útil, la practicaban los santos, de reflexionar, si yo estuviera en el momento de mi muerte, de qué es lo que más me reprocharía a mí mismo, de qué es lo que me arrepentiría más de no haber hecho, y entonces hagámoslo ahora, y podemos decir en ese momento, como nuestro Señor, todo está consumado, o sea, todo lo que yo debía hacer, lo he hecho, estoy en paz, estoy tranquilo, como muchos santos que morían en paz, en serenidad, con una gran serenidad, porque su vida había sido conforme a la voluntad de Dios. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este momento supremo, cuando nuestro Señor murió, está manifestando esta sumisión a la voluntad de su Padre, que le había pedido que viniera al mundo para morir por nosotros, y ahora Él le encomienda su espíritu, es decir, su alma, que se iba a separar de su cuerpo. Y esta dependencia de Dios, en tanto hombre, en tanto que Él era hombre, entonces Él la manifiesta de esta manera, con una gran confianza, y Él entrega su vida libremente, porque nadie se la podía quitar, siendo Dios, y si él moría es porque Él lo quería, porque Él lo permitía, porque Él la entregaba, esta su vida, y cuando Él decidió, Él murió. Entonces, así nosotros, Dios tiene para todos, cada uno de nosotros, un plan, un fin. Él sabe todo lo que nos ha dado a cada uno, no a todos nos ha dado lo mismo, y Él tiene un plan para cuántos años debemos vivir, cómo vamos a morir, cuáles serán las circunstancias de nuestra muerte, cuáles son todas las gracias que Él nos ha dado en nuestra vida. No son iguales de una persona con otra, hay personas que han recibido diferentes gracias. Qué grandeza e importancia de estas gracias, pues según la generosidad de Dios, Dios no da a todos el mismo valor de gracias a cada quien, todos somos diferentes, pero nosotros dentro del plan de Dios no podemos escapar a ese plan de Dios sobre cada uno de nosotros, así que el día que Dios decida, pues vamos a irnos de este mundo. Entonces debemos estar preparados, debemos estar sometidos a la voluntad de Dios, que si no lo queremos, de todos modos se hará como Él dijo, como Él quiere, y debemos tratar de estar atentos a eso, el plan que Dios tiene sobre nuestra alma. Cada uno de nosotros tiene un plan diferente. Entonces, tratar de conocerlo, tratar de pedirle a Dios que nos los haga comprender, que no sea oscurecido por nuestro egoísmo, por nuestros pecados, por nuestra maldad, para que podamos ser dóciles a ese plan que Dios tiene sobre nuestra alma. Y si fallamos, pues podríamos tener una eternidad desgraciada por esa negligencia, por esa dureza de corazón. Vamos a pedirle en esta ceremonia que viene, vamos sobre todo a pedirle a la Santísima Virgen que ella nos haga ser fieles a la gracia de Dios, que nos haga comprender lo mejor que se pueda el valor de la pasión de nuestro Señor, y que no tengamos negligencia por aquello que es nuestro mayor bien, que es la muerte de nuestro Señor. Ahí está nuestro Señor para salvarnos. No hay otro medio posible o imaginable para ir al cielo,
para ser felices en la eternidad. No hay otro, ninguna obra buena o lo que fuera es un medio puede salvarnos sin la pasión de Jesús. Entonces tengamos comprensión de la importancia de la pasión de Jesús para nuestras almas. Estamos dependiendo de ella enteramente, no a mitad, no tanto por ciento, no, enteramente estamos dependiendo de la pasión de Jesús para salvarnos e ir al cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.